Es hermoso el libro de Proverbios porque entender el libro de Proverbios nos lleva un poco más a entender todas las escrituras, ¿sí? Porque a través de Proverbio tenemos a ver cómo Adonai, ¿no? Cómo nuestro Abba nos lleva a ese conocimiento, ¿sí? Que en toda la palabra nos habla. Porque si nosotros no tenemos ese conocimiento de la palabra, no podemos entender de qué se está basando la palabra en sí, la Biblia, ¿sí? Tantas veces pensamos, ¿no? La escritura no la entendemos porque tiene ese significado que muchas veces se fue licuando, se fue rompiendo a través de tantas escrituras que no fueron específicas, ¿no? En lo que significaba el significado que Adonai quería hablar, ¿sí? Por eso podemos encontrar en este libro de Proverbios de Mishlei, ¿sí? Que vamos a ver. Vamos a refrescar un poquito porque hay gente nueva, ¿no? Gente nueva y que todavía no conoce tampoco qué son las palabras, ¿no? Y para qué se utilizan. Pero es bueno saber el significado de las palabras para poder entender el significado de lo que Adonai quiere para nosotros, ¿no? Nuestro Padre, ¿qué es lo que quiere? Y vamos a ver. Yo acá hice para que ustedes tengan un poquito, para los nuevitos más que nada, los demás ya fuimos aprendiendo desde que estamos hablando de el principio, ¿no? De Proverbios, que era Misley, ¿no? Misley es una forma que es plural, ¿sí? Es plural. ¿De qué? De la palabra mayal. La palabra mayal, ¿se acuerdan qué era? La palabra mayal es una palabra que es en hebreo un significado que tiene de parábolas, ¿sí? Es esa palabra mayal es cómo se escribe la palabra, ¿sí? Es en hebreo es esa palabra que significa parábolas y también comparaciones, ¿sí? Eso se utiliza para referirse, ¿sí? A una historia, referirse a una forma de declaración, ¿sí? De las escrituras, ¿sí? De la historia, para poder entender qué es lo que quiere hablar, ¿sí? La palabra. Por eso, más que nada, Mayal la podíamos encontrar cuando habíamos hablado de las parábolas, ¿sí? De Yeshua. Y que muchas veces encontramos esas parábolas en diferentes partes de las escrituras, que por eso se refiere cuando hablan esas alegorías, ¿no? Que era del pueblo mismo, ¿sí? De la verdad que se ilustraba a través de ese pueblo de Israel. Entonces, esa era una lección moral que nos daba esa parábola, ¿sí? Entonces, Mishlei es una forma en plural, ¿sí? De Mashal. Y el significado es proverbios, ¿sí? Mishlei es proverbio mismo, que es en el antiguo pacto, el libro de Proverbios, ¿sí? Que es escrito por tanto Salomón, por otras personas que también las vamos a seguir viendo. Y eso nos lleva a un conocimiento de dichos y promesas, ¿sí? Que también son promesas que quedan para el pueblo de Israel más adelante, que eso también son promesas que quedan como eh, a ver cómo lo puedo decir, ¿no? Como qué es lo que va a suceder, ¿no? Como profecías, hay palabras, ¿no? Que podemos encontrarlas que nos lleva a ese profecías que se pueden cumplir, ¿no? Que se están cumpliendo también. Después encontramos la palabra sabiduría. Y esa palabra sabiduría la encontramos en palabra minúscula y mayúscula. Y la encontramos también en plural, ¿sí? O en singular. Y esa palabra de sabiduría la podemos encontrar como Jotmat, que es la más conocida, que es sabiduría y que está basado a la sabiduría que Adonai nos da a nosotros, ¿sí? En minúscula. Esa palabra en sabiduría es la palabra que nos da Adonai para nosotros, que se refiere al entendimiento, al conocimiento, al discernimiento, ¿sí? De la escritura, de lo que nosotros podemos aprender y adquirir
de parte de Adonai, ¿sí? De Elohim, de Dios, ¿no? Entonces eso es ese significado de sabiduría. Después tenemos el significado de mayúscula, ¿sí? Que es de plural, de grandeza. ¿Se acuerdan que era esa palabra? Se puede encontrar como Hatmot o Hatmut. Y esa palabra se refiere al plural. ¿De qué? De algo que si lo buscamos mismo en internet y en diferentes lugares, lo vamos a encontrar como de grandeza, que se refiere a alguien, ¿sí? A veces como no se refiere a proverbios, se refiere a dioses o a divinidades, ¿sí? A alguien que es mayor que todas las cosas. Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿sí? A alguien específicamente, personificada, a algo que es mismo Elohim. Esa es la sabiduría. Por eso a veces la encontramos como mayúsculas, ¿sí? Y a veces la encontramos como sabidurías. Entonces, ¿esto para qué? Para introducir para los que todavía no conocen de qué estamos hablando y para que no queden en el aire en lo que vamos a seguir hablando de proverbios. Entonces, después encontramos las palabras en hebreo, ¿sí? Que después más adelante la vamos a seguir viendo. Y la disciplina, que es la musar, que es la palabra que muchas veces encontramos y que no está en la Reina Valera. Disciplina no se encuentra. Sí se encuentra entendimiento, conocimiento, discernimiento, pero disciplina siempre la toma como una parte de Adonai, pero de inteligencia, ¿sí? No de disciplina, de corrección. Bueno, vamos a ver, vamos a leer Proverbios 14, a ver qué nos habla. Sí, vamos a leerlo en Reina Valera, ¿lo puedes leer? Vamos a leer entonces, si tienen ahí su Biblia. Leemos la Reina Valera porque es la más común, sí. Y la que tienen en todas las casas que pueden tener una Biblia es la Reina Valera. Ujú, Entonces, más usamos esa versión. Después las vamos viendo la vamos con la viendo. versión en hebreo. Ujú, Sí, yo acá uso también, que es la Biblia de las Américas, ujú. que también es muy Muy buena. fidedigna y tiene algunas cosas que la Reina Valera no tiene en traducciones. Amén. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Adonai, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos,
y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Adonai está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Adonai es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Amén. Muy bien. Aquí en cada versión vamos a encontrar muchas palabras diferentes, ¿sí? Pero igual el entendimiento para el que puede entenderlo va, ¿sí? Como Adonai abre nuestro ser, nuestro entendimiento para que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? Vamos a ver entonces por qué sí nos habla de estas palabras. Porque ahí en estas palabras hay conocimiento más allá de lo que podemos entender a veces en nuestro simple pensamiento humano, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Porque este capítulo nos enseña más que nada sobre la sabiduría, la prudencia en la vida cotidiana, ¿sí? Cómo nosotros debemos actuar en la vida cotidiana. Y eso es lo que nos favorece para que nosotros podamos aprender con estas alegorías cómo nosotros debemos actuar en momentos de nuestras vidas. Por eso pudimos ver muchas enseñanzas que nuestro Abba nos da a través de Proverbio para que nosotros podamos abrir nuestro ser entendimiento para no caer en esas tentaciones, en esos pecados que el enemigo tiene, ¿no? Para caiga, como dice, el justo, ¿no? La persona justa, sádic, ¿sí? O el sabio, ¿sí? La persona que quiere agradar a Elohim, ¿sí? A Dios. Entonces, ese conocimiento que es de la vida cotidiana que nos da, podemos hablar sobre lo que dijimos, la sabiduría, ¿sí? Que es la palabra que se refiere a la capacitación que nosotros tomamos de parte de Elohim, de Dios, para que nosotros podamos discernir, ¿sí? Saber cómo nosotros podemos vivir delante de situaciones. Y nos habla de virtudes, ¿sí? A veces leemos, ¿no? Virtuosa, o sea, como dice la mujer virtuosa. Esa mujer virtuosa es una mujer fuerte que se refiere, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar, ahora vamos a ver por qué habla de la mujer. Virtuosa sería una persona fuerte, una persona que tiene cosas que puede sobrevivir en una vida sin depender de otros, ¿sí? Que se puede manejar solo con el favor de Elohim. Por eso habla de eso, ¿no? Y después nos habla de una palabra que la encontramos que en hebreo es Belet. Esa palabra Belet
nos habla de necedad, ¿sí? Insensatez. También viene la traducción en el hebreo de locura, ¿sí? De, como dice, tonterías, ¿sí? De, acá dice, en Reina Valera dice, en el primer verso, Más la necia con sus manos habla la derriba. sobre la necia, ¿no? De la necedad, ¿sí? De la persona. Después, eso se refiere a la falta, ¿sí? De sabiduría. Ahora puede ser falta de sabiduría o no querer hacer agradar a Elohim con sabiduría, sino que lo hace con su propia sabiduría, con su propia inteligencia, como él quiere tomarla o como ella quiere tomarla. Entonces eso se habla de una necedad porque no quiere hacer la verdad, ¿no? Lo que habla la palabra, ¿sí? ¿Cómo? Una instrucción. Destrucción. Y después tenemos la palabra esa que siempre escuchamos, que es justicia, sedek, ¿sí? O sedaká, que nos habla de rectitudes. Cuando nosotros leemos rectitudes en la palabra es sedek o sedaká, justicia. Esa es la palabra que viene de la palabra que se refiere justicia o rectitudes en la vida de inacción, ¿sí? En lo que nosotros debemos hacer al prójimo, ¿sí? Y también delante de Elohim. Porque si nosotros no actuamos justamente, estamos siendo, como dice, personas insensatas, personas necias delante de el mundo y de Elohim. Entonces, esas son palabras claves que se refiere. Después tenemos Sedek, ¿sí? Esa palabra, o muchas veces se encuentra como dice Che Sedek, ¿sí? Esa palabra que es bondad o misericordia, ¿sí? Que Gesed, que también se Gesed. pronuncia, que es una palabra que viene de nosotros para que nosotros podamos ser verdaderamente personas bondadosas, personas de misericordia, ¿me entendés? Cuando ves a alguien que vos decís, me da, ¿no? Esa misericordia por esa persona, tenés bondad sobre la persona, y eso se muestra hacia los demás, hacia el prójimo. Por eso, cuando dice muchas veces que nos encontramos en la palabra, ¿no? Tanto en el nuevo pacto como en el antiguo pacto, pero sí lo vemos que Jesús, Yeshua, habla sobre que si nosotros hacemos el bien, estamos agradándole a Él, ¿sí? Porque dice que las puertas de los cielos estarán abiertas para las personas que verdaderamente hacen justicia, que son rectas delante de Elohim, delante de Dios, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué nos habla en este capítulo, en el primer capítulo, sí, perdón, versículo. En el capítulo 14, verso 1, nos está hablando en tanto Reina Valera como en la de las Américas, está hablando la mujer sabia que edifica su casa. Ahora vamos a ver en el hebreo, ¿sí? Por qué hay una diferencia enorme en lo que significa la interpretación que hace la Reina Valera con el hebreo, ¿sí? El hebreo se está basando a algo mucho más avanzado a lo que es solamente la mujer virtuosa o la mujer sabia que lo que está haciendo es construyendo su casa, ¿no? Acá está hablando, en hebreo está hablando y dice esto, dice Hodmat Nashib Vanta Benit. ¿Eso qué significa? Porque muchas veces decimos, me habló en qué palabra, ¿no? En hebreo. En qué, en hebreo te hablé y te lo dije, ¿qué dice? Hodmat, sabiduría, de lo alto, de en plural, de grandeza. Esa, se puede también leer como sabidurías, porque está hablando sabidurías Nashim, está hablando de mujeres, ¿sí? No está hablando de una sola mujer, está diciendo mujeres, Nabshin. Y la palabra construcción, ¿sí? Que es Bantak, que es
que está construyendo, es algo que se está haciendo, que está formando, ¿sí? Y después encontramos la palabra casa, ¿sí? Su casa, bet o beit, ¿sí? Que es la palabra casa. Entonces ahí vamos a encontrar la primera frase que está hablando, que está mal traducida las escrituras. Buscámoslo, lo podemos buscar en el lexicón, en el hebreo, y lo podemos buscar en esta también, ¿cómo es que se llama esta? A ver, que se las voy a decir también. eh, Logos, creo que es Logos, Clogos, algo así se llama, que esa también está traducida como mujeres. ¿Y por qué traducen como mujer? Acá está hablando al pueblo de Elohim. Está hablando, y la palabra sería así: las sabidurías de las mujeres edifican su casa. Entonces, ¿qué está hablando? Las mujeres que edifican esta casa sería al pueblo, mismo nosotros, al pueblo de Elohim, de Dios, que edifica su casa. Por eso, ¿se acuerdan cuando habla sabiduría? Que siempre la sabiduría iba a las esquinas y dice que hablaba a gran voz, ¿sí? Y que hacía, ¿sí? Se hacía llamar la sabiduría, como para que se pueda ver que la sabiduría de Elohim es para edificar, para crecer, para que nosotros tengamos una vida de crecimiento firme, que no nos basemos en cosas físicas, sino también espirituales. Entonces acá está hablando al pueblo mismo de Adonai, ¿sí? Del Señor. Y sí, a ver, Una de las cosas que, más allá de el tema de esto de mujeres, ¿sí? Sino que también el tema de la sabiduría es lo que tengamos en cuenta cuando estamos hablando de plural, entre comillas, en el hebreo es como Elohim. Todo lo que termina en im, ¿sí? Tiene que ver con un superlativo. No es que nosotros tenemos muchos dioses, ¿sí? Sino que es uno, pero es tan de grande grandeza. de grandeza, ¿sí? Entonces, cuando habla aquí de sabiduría es con S mayúscula y está hablando justamente de Elohim, que esas mujeres tienen la sabiduría de Elohim y por eso pueden edificar su casa. Y acá puede ser su casa, su vida personal, como cuando Yeshua decía la casa fundada sobre la roca o sobre la arena, estaba haciendo una alegoría, ¿sí? Una parábola de la vida espiritual. O casa como hogar, ¿sí? O casa como Israel, las dos casas de Israel también, ¿sí? Se puede ir variando en distintas interpretaciones, pero básicamente es la sabiduría, que es personificada, que está hablando de Dios, de Elohim, ¿sí? No de la inteligencia de una mujer, sino de cuando tenemos a Dios en nuestro interior, tenemos esa jodma, esa sabiduría que nos va edificando y que nos ayuda a retransmitir y a seguir edificando a nuestros hijos, a nuestro entorno. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, primero nos está hablando que la sabiduría de Adonai viene a su pueblo, ¿sí? Es lo que está hablando, que la sabiduría edifica la casa. ¿Cómo decimos la casa? La casa sería, muchas veces pensamos en nuestra casa, pero también pensemos en las cosas que están de Dios, ¿no? De Elohim, de las cosas sobre, ¿no? La palabra, como dijo mi esposa, ¿no? Entonces, acá lo que vemos que Adonai nos está hablando, tanto que está hablando al pueblo de Judá como al pueblo de Israel, ¿sí? A los gentiles. Entonces, ¿por qué a los gentiles? Porque son las naciones, ¿sí? Y las naciones son los goín,
¿sí? Los goín son las naciones, las personas que eh, s- se dicen gentiles, ¿sí? O personas de las naciones, y eso es lo que está hablando. A todos. Por eso, mujeres, está hablando como también a las dos casas. Eso es lo que se refiere, a muchos. No está hablando solamente a una sola, sino está hablando a muchos. Cuando habla de mujer, ¿sí? Que la sabiduría es para todos los que quieran crecer, ¿sí? Los que quieran crecer y que no, dice después, para los necios que derriban, dice, con sus manos, y con sus propias manos derriban lo que construyen porque no tienen algo verdaderamente formado, porque lo están haciendo con su fuerza y sin, como dice, el que no hace la casa sobre la roca, edifica en vano. Entonces, se está refiriendo que nosotros pongamos todas las cosas delante de Adonai. Por eso dice la sabiduría, que lo hace, construye su casa, que la edifica y que la forma con prudencia, con bondad, con misericordia, la hace verdaderamente con ese favor de Adonai, ¿no? Y dice después, el verso 2 dice, el que camina en su rectitud, dice, teme a Adonai. Podemos encontrar muchas veces que se equivocan. Si buscamos bien en el hebreo, tenemos que ver qué palabra justa va, ¿sí? Porque muchas veces podemos hacer una herejía. Porque si corremos y buscamos la palabra y no la ponemos en el correcto, porque esa palabra puede a veces tener varios eh, entendimientos. Entonces, si la buscamos, siempre tenemos que buscar a lo que habla, ¿no? Porque temer no es miedo, ¿sí? Temer a Adonai es tener respeto a Adonai. El que teme dice que, por eso dice que lo principio de la sabiduría es temer a Adonai, ¿sí? El temor es algo que nosotros tenemos que tener, que sabemos que estamos firmes en donde nosotros estamos. Temer, no hacer las cosas en vano, hacer las cosas a la ligera, sino como corresponde hacerlas. Por eso no es de miedo, sino de temer a Elohim, ¿sí? Al Señor. Entonces está hablando de temer al Señor, pero el que lo dice, vamos a leer en el hebreo, que dice el verso 2 completo. Dice, el que anda en sus rectitudes teme a Yuhet Bathei. ¿Ah? A veces esa palabra que es de, de la divinidad, ¿no? De nuestro Dios, a veces se puede encontrar como acá Yuhet Bathei, que son las palabras que son del tetragramatón, y si no la podemos encontrar como Jehová o Jehová, ¿sí? O Yahweh, según quién, ¿sí? Cómo la quiere decir en su propio entendimiento. Nosotros lo decimos Yuhet Bat Hei como lo dice la escritura. Pero dice, el perverso en sus caminos lo desprecia. Entonces, el que anda en la rectitud de Adonai, ¿qué hace? Lo verdadero, ¿sí? Lo respeta. Pero el perverso, el que tiene malas pensamientos, el que piensa en sus propios anhelos, en sus propias cosas, el perverso, en sus propios caminos, lo desprecia. ¿Sí? ¿A quién? A Dios desprecia. Entonces dice el verso 3, dice, la boca del insensato, o acá viene del inglés, como viene del inglés, viene traducido como tonto o tontería, por eso esa palabra tontería que es bellet, ¿sí? Viene del inglés y entonces habla así. Se expresa como tonto, como necio, como insensato, ¿sí? Dice la boca del insensato o del necio o del torpe, como esa palabra que podemos encontrar, hay una rama de orgullo,
¿qué es esa rama? Ahí dice vara en la versión Reina Valera. La vara puede ser una vara cortada, ¿sí? Una rama puede ser también una rama cortada, pero una rama está hablándose de algo que brota, ¿sí? De algo, ¿no? Como podemos también encontrar la vara de Aarón, ¿no? Que verdeció, ¿no? Eh, pero acá está hablando de una rama, de algo de un brote, ¿sí? De orgullo. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos nuestra boca con necedad, entonces a eso se abre una rama así de orgullo, de soberbia y crece. ¿Sí? Eso es lo que está refiriéndose. Pero los labios del sabio, dice, lo protegerán. Está hablando de que siempre el contraste, ¿sí? Entre lo que es la necedad del insensato con la justicia del sádic, del justo. Entonces, el sabio lo que hace es las cosas para bien. Por eso, aquí está diciendo, protegerán. Cuando aquí encontramos el verso 4 que no sé cómo lo dice ahí, pero acá dice, sin bueyes el pesebre está limpio, pero muchas producciones hay en la fuerza del toro. Eso lo vamos a ver por qué lo dice así. Porque esto es algo cotidiano que se está hablando de algo del pasado, ¿sí? De este tiempo que está hablando la sabiduría que está hablando Salomón en este tiempo, ¿no? Está hablando de un buey, un toro. Y el pesebre, si no está el toro, está limpio. ¿Sí? Está hablando de que si no está dentro del lugar, hay limpieza. Pero, por el otro lado, está diciendo que la producción, ¿sí? Del toro, ¿qué es? Es abundante, porque el toro es de fuerza para hacer algo de crecimiento. Tanto se usaba el toro o el buey para hacer trabajos, como también para que sea su producción, ¿no? Del animal. ¿Cómo dice ahí en Reina Valera? Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Sí, ¿y el principio? Sin bueyes el granero está vacío. Bueno, esa palabra granero en pesebre, porque sería el lugar donde nació, dice mismo Jesús, ¿no? Yeshua, que nació en un pesebre. Por eso está hablando de eso. Cuando nosotros sabemos que la palabra granero en el antiguo sería ese lugar, pesebre. Hay una cosa aquí muy interesante porque esa palabra granero es suca, ¿sí? Es Zucca. Cuando decimos del pesebre es una suca, por eso sabemos que Yeshua nació en Sucot, en la fiesta de Sucot, ¿sí? No sabemos justo la fecha, el día, pero sabemos que es dentro de ese tiempo, que esa fiesta dura 7 días para lo que es, se pone esas tienditas, ¿sí? Y representando a justamente esas sucas, ¿sí? Esas tiendas. Y también es interesante porque cuando habla de buey, me recuerda a la letra Aleph, que la letra Aleph en el hebreo pictográfico es Exacto. un buey. Es un buey o una cabeza. La cabeza de buey, exactamente, la cabeza de buey. Y la cabeza de buey representa al creador, representa al más alto, En ¿sí? el antiguo, A Yuhed Bajei. sí, cuando se habla de buey o cuando se habla de lo que es eh, la cabeza, siempre, por eso la cabeza también está por Rosh, ¿sí? Vendría a ser Inicio, la el inicio, cabeza, la el cabeza, inicio de ¿sí? todo. Entonces, cuando dice acá que sin los bueyes, ¿sí? La azúcar está vacía, está hablando alegóricamente, como vos recién decías, de nuestro creador allí Y no lo ponemos en primer lugar, en Sucot, en la azúcar. ¿sí? Nosotros tenemos que tener esa prudencia, como dice, ¿no? Porque acá son contrastes. En el 5 dice, el testigo de fidelidad no mentirá, pero sopla mentiras del testigo falso. ¿Sí? Son contrastes. Podemos decir que el testigo de fidelidad no miente, pero el que hace lo falso, ¿sí? Lo hace. Bueno, vamos siguiendo, ¿sí? ¿Qué más?
el verso 8 nos vuelve a repetir de sabiduría. Del astuto es discernir sus caminos, pero el que hace insensatez, ¿sí? El insensato es, dice, de la torpeza, ¿sí? Entonces, se está hablando siempre de la torpeza, es engaño, ¿sí? El que es insensato, el que hace las cosas mal, va por mal camino. El que hace bien las cosas, sí, las hace viendo lo que Adonai, ¿sí? Nuestro Dios, sí lo pone en primer lugar. Vamos al 12 y dice, hay caminos rectos delante de un hombre, pero después de él están los caminos. Así dice en la versión, ¿sí? eh, hebrea, de la muerte, ¿sí? Porque está hablando que hay un camino recto delante del hombre, ¿sí? Que hace el bien, pero después de estos caminos, ¿sí? Está el que hace malos caminos, es el camino de la muerte. Como lo dice ahí el verso 12, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. claro, sí, nosotros lo hacemos enfocados como hombres, ¿sí? Como humanos. Pero si lo hacemos enfocados con nuestro Padre, que nos va a ayudar, que ponemos todas las cosas para que Él nos ayude, nuestros caminos van a ser, como dice, perfectos, van a ser caminos de rectitudes, ¿sí? Caminos buenos, de misericordia, de favor, de Adonai. Y vamos a seguir ahora al 14, ¿sí? El verso 14 nos habla y dice de la sabiduría y la prudencia, ¿no? Nos habla Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. de sus caminos se saciará el descarriado de corazón, pero de los que está sobre él el hombre bueno. Entonces el camino que tenemos que hacer es ese camino de rectitud. La casa del justo dice que permanecerá. Muchas veces los encontramos en los salmos, ¿sí? Que dice que los caminos que hace el justo, el sádic, son caminos de rectitudes, que son perfectos. Entonces siempre encontramos que dice que va a reverdecer, que va a ser como frutos de árboles plantados a corriente de ríos, que va a ser como fructífero, ¿sí? Entonces, este verso tanto nos habla de que las cosas tienen que ser rectas delante de Elohim. Entonces, nos habla de la justicia, de la profundidad, ¿no? De lo fundamental y la profundidad de lo que nosotros tenemos que hacer como ser plantados en rectitud delante de Elohim. Entonces, esa forma nos va a llevar a una estabilidad de las cosas de la vida cotidiana que vamos a poder ser verdaderamente personas próspera no en dinero, sino próspera en la forma significativa, ¿sí? Vamos a prosperar, como dice, el que prospera el justo, ¿sí? En sus obras. No solamente pensemos en las cosas materiales, sino también en las espirituales, ¿sí? En las que basa la palabra, que dice que eso va a ser la prosperidad del justo, porque el justo va a tener su merecido justo. Sí, hablamos su recompensa, ¿sí? Su merecido justo, que su recompensa va a ser algo bueno, pero el del necio va a ser cosas malas. Entonces se está basando a estas cosas. Entonces, sí, El versículo 17 y el 29 tienen que ver porque habla de airarse, ¿sí? De la ira. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Y el 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. claro, porque el verso 15 y el 16 y 17 está hablando de algo muy importante, porque dice, el ingenuo se afirma en todas las cosas, pero el astuto
dice, discernirá su camino. Y después habla del sabio, el 16, que dice, y se desviará del mal. El sabio va a ser lo verdadero, se va a derivar del mal, pero el que es ingenuo, que es torpe, pasa por encima y es confiado. Cuando hablábamos de esa palabra torpe, que es la persona que no hace los caminos de Adonai, pero lo sabe, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos el torpe? Es esa persona que quiere agradar pero no lo hace porque tiene la instrucción pero tiene inclinación hacia el mal, ¿sí? Por eso está diciendo que es confiado. Entonces, al ser confiado, estamos siendo esa forma torpe de que nos podemos desviar, ¿sí? Y el corto de nariz, dice acá, hará tonterías. Cuando habla de nariz, se está hablando de algo que es de nuestro enojo, ¿sí? Nariz es de ira. Se habla como el toro cuando hace la respiración, cuando quiere, Que le cuando sale hace, ¿no? aquí, Por la nariz, dice, como ¿no? los dibujitos animados, vieron que el toro cuando se enfurece le sale acá como, bueno, a eso se refiere. Claro, está hablando de eso, cuando dice el corto de nariz, el que se va a la ira rápidamente, porque creo que es lo que dice ahí, ¿no? Enoja fácilmente, sí. Claro, Y el impaciente. claro, hará tonterías, pero el hombre, dice, de pensamientos permanecerá firme. Sí, el que hace las cosas por su propia inteligencia a veces es el que cae en esas tentaciones y que cae mal. Porque nosotros tenemos que pensar que Proverbios nos habla en estas alegorías, tanto buenas como malas, son contrastes, para que nosotros pongamos en nuestra vida verdaderamente cómo actúa un justo, un sádic, una persona justa y una persona insensata, necia, ¿sí? Una persona que es y, que se va para las cosas de, del enemigo, ¿no? Sería. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestra vida? ¿Vamos a elegir lo bueno o vamos a elegir las cosas que hace el mundo? Porque a veces las cosas del mundo parecen ser buenas, ¿no? Parece que nosotros hacemos una trampita, sí, hacemos algo y estamos siendo, como se dice en Argentina, piola, ¿sí? Que eso estamos haciendo bien, que es una mentirita piadosa o que nos quedamos con el vuelto de lo otro, de la gente, ¿no? Que hacemos, en vez de hacer el bien, nos damos vuelta por el otro lado, no vimos nada, ¿sí? Eso es lo cotidiano de que nosotros podemos ver, hacernos los distraídos, ¿sí? De hacer las cosas por nuestra forma de pensar y no como lo haría una persona justa. A veces pensamos, ¿no? Vos viste lo que me hizo esta persona, pero nosotros cómo actuamos. A veces tenemos que ver cómo nosotros actuamos y si nosotros actuamos bien, no miremos al otro, ¿sí? No miremos al otro, no miremos las fallas del otro. El otro que se inclina hacia el mal o hace las cosas que no debe hacer, él tendrá su propio merecido, dice la palabra. Lo estamos viendo, lo que dice. No solamente va a ser juzgado, sino también que esa persona no es parte del pueblo, ¿sí? Lo está tomando como persona que no es del pueblo de él. Entonces, sí, los que verdaderamente son del pueblo son las personas que hacen lo que dice, edifican su casa, que no hacen las cosas que no deben hacer y que no la, claro, no la destruyen, no las hacen mal, ¿no? Como dice que la persona que hace mal las cosas de sus propias manos la de arriba. Entonces, el que hace la rectitud delante de Elohim, el que teme a Elohim, el que no es orgulloso, el que no hace las cosas conforme a su voluntad, sino que
lo hace pensando, orando y verdaderamente de su corazón, sin mentiras, que el que lo hace justo. Es lo que habla aquí Proverbios, que no podemos leer desde el verso 1 hasta el verso 35, todas las alegorías que nos habla y todos los contrastes que podemos ver, ¿sí? A través de las palabras en hebreo, como lo que podemos entenderlo, ¿sí? Mismo de Reina Valera. El que tiene entendimiento para leerlo, va a saber que lo que está mal no hay que hacerlo, ¿sí? Lo que verdaderamente una persona justa, como dice el sabio o el justo, como obra. Entonces, si nosotros tenemos o no tenemos el entendimiento para poderlo hacer en hebreo, pero sí tenemos el entendimiento que Adonai nos dio del bien y del mal. ¿Qué nosotros debemos hacer? Del bien y del mal. ¿Qué es lo que pecó? ¿Por qué pecó, sí, Adán? ¿Qué él quiso ser? ¿Qué quiso ser? Ahora después respóndanmelo. ¿Qué quiso hacer Adán? Bueno, vamos a terminar y vamos a darle gracias a nuestro Abba y vamos a estar con ustedes, ¿sí? Y, y vamos a ver qué inquietudes y qué es lo que Adonai les habló a través de esta palabra. Sí, damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos diste de Proverbios y queremos ser cada día mejores. Queremos ser personas rectas delante de ti y que podemos obrar con rectitud, Padre, con el favor, con la misericordia que tú nos enseñas, Padre. Damos gracias por todo lo que tú nos das cada día y todo el entendimiento que tú nos das, Padre. Bendecimos a cada uno de los hermanos, a sus familias, Padre, y te pedimos que tú obres en cada vida, que pongas ese amor, esa misericordia y tu justicia, Padre, para que seamos verdaderamente sádic, ser justos delante tuyo, Padre. Amén, amén y amén. Sea todo el honor y toda la gloria a nuestro Abba.